Habitantes del mito o de la historia, la nueva era y la cultura. Ser americano es precisamente imaginar un destino más que heredarlo. Siempre hemos sido habitantes del mito más que de la historia. Leslie Fiedler, citado por Ferguson, obra citada. En realidad, el atractivo de la nueva era tiene que ver con el interés por el yo, su valor, sus capacidades y problemas que la cultura actual fomenta. Mientras que la religiosidad tradicional, con su organización jerárquica, se adapta bien a la comunidad, la espiritualidad no tradicional se adapta bien al individuo. La nueva era es del yo, en la medida en que fomenta, al diferenciarse de lo establecido, está en una situación capaz de afrontar los problemas generados por las formas de vida convencionales. El rechazo a la tradición, en su forma patriarcal, jerárquica, tanto social como eclesial, ese rechazo a esa tradición conlleva a la búsqueda de una forma alternativa de sociedad, inspirada claramente en el concepto moderno del yo. Muchos escritos de la nueva era defienden que no se puede hacer nada directamente para cambiar el mundo y en cambio se ha de hacer todo para cambiarse a sí mismo. Cambiar la conciencia individual se entiende como una manera indirecta de cambiar el mundo. El instrumento más importante para el cambio social es el ejemplo individual. El reconocimiento universal de tales ejemplos personales llevará paulatinamente a la transformación de la mente colectiva, transformación que será el logro más importante de nuestro tiempo. Esto forma parte claramente del paradigma holístico y constituye una nueva formulación de el clásico problema filosófico de la unidad y la pluralidad. También está relacionada con el planteamiento junguiano de la correspondencia y el rechazo de la causalidad. Los individuos son representaciones fragmentarias del holograma planetario. Mirando al propio interior no solo se conoce el universo, sino que también es posible cambiarlo. Solo que cuanto más se mira al interior, más pequeño se torna el escenario político. Es difícil saber si este planteamiento puede encajar con la retórica de la participación democrática en un nuevo orden planetario, o si por el contrario se trata de una manera inconsciente y sutil de privar de poder a las personas, dejándolas a merced de la manipulación. La actual preocupación por los problemas planetarios, los temas ecológicos, el agotamiento de los recursos naturales, el exceso de población, la diferencia económica entre norte y sur, el enorme arsenal nuclear, la inestabilidad política, ¿favorecen o impiden el compromiso con otras cuestiones políticas y sociales igualmente acuciantes? El antiguo adagio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, puede proporcionar un sano equilibrio a la manera de abordar dichos temas. Algunos observadores de la nueva era detectan un autoritarismo siniestro detrás de la aparente indiferencia respecto a la política. El mismo David Spangler señala que una de las sombras de la nueva era es una capitulación sutil frente a la impotencia y la irresponsabilidad, esperando que llegue la nueva era en vez de ser creadores activos de plenitud en la propia vida. La obra citada de David Spangler es The New Age, del año 1988, publicado por Issaquah, Mornington Express.
Sería ciertamente exagerado afirmar que el quietismo es general en las actitudes de la nueva era. Con todo, una de las principales críticas al movimiento Nueva Era es que la búsqueda individualista de la propia realización en el fondo puede actuar en contra de una sólida cultura religiosa. A este propósito conviene destacar 3 puntos. Primero, cabe preguntarse si la nueva era posee coherencia intelectual para proporcionar una imagen completa del mundo a partir de una cosmovisión que pretende integrar la naturaleza y la realidad espiritual. La nueva era ve el universo occidental escindido a causa de las categorías de monoteísmo, trascendencia, alteridad y separación. Descubre un dualismo fundamental en divisiones como las que hay entre real e ideal, relativo y absoluto, finito e infinito, humano y divino, sacro y profano, pasado y presente, que remiten todas a la conciencia infeliz de Hegel y son responsables de una situación considerada trágica. La respuesta de la nueva era es la unidad mediante la fusión. Pretende reconciliar alma y cuerpo, femenino y masculino, espíritu y materia, humano y divino, tierra y cosmos, trascendente e inmanente, religión y ciencia, las diferencias entre las religiones, el yin y el yang. No hay ya, pues, alteridad. Lo que queda en términos humanos es la transpersonalidad. El mundo de la nueva era no es problemático, no queda nada por alcanzar, pero la cuestión metafísica de la unidad y la pluralidad sigue sin respuesta, tal vez sin plantearse siquiera. Se lamentan los efectos de la desunión y de la división, pero la respuesta es una descripción de cómo aparecerían las cosas en otra óptica. Segundo aspecto. La nueva era importa fragmentariamente prácticas religiosas orientales y las reinterpreta para adaptarlas a los occidentales. Esto implica un rechazo del lenguaje del pecado y de la salvación, sustituido por el lenguaje moralmente neutro de la dependencia y la recuperación. Las referencias a las influencias extraeuropeas son a veces una mera pseudo-orientalización de la cultura occidental. Además, difícilmente se trata de un diálogo auténtico. En un ambiente donde las influencias grecorromanas y judeocristianas resultan sospechosas, los orientales se utilizan precisamente porque son una alternativa a la cultura occidental. La ciencia y la medicina tradicionales son consideradas inferiores a los enfoques holísticos e igual sucede con las estructuras patriarcales y particulares en la política y en la religión. Todas estas cosas serán obstáculos para la venida de la era de Acuario. Una vez más está claro que en realidad optar por las alternativas de la nueva era implica una ruptura total con la tradición de origen. Habría que preguntarse si realmente es una actitud tan madura y tan liberada como se suele pensar. Tercero, las tradiciones religiosas auténticas promueven la disciplina con el objetivo último de adquirir sabiduría, ecuanimidad y compasión. La nueva era refleja el anhelo profundo e inextinguible que hay en la sociedad de una cultura religiosa íntegra, de una visión más general e iluminadora de lo que los políticos suelen ofrecer. Pero no está claro si los beneficios de una visión basada en la permanente expansión del yo son beneficios para los individuos o para las sociedades. Los cursos de formación de la nueva era, lo que solía llamarse cursos de formación Erhard Seminar Trainings, conjugan los valores contraculturales con la necesidad de triunfar, la satisfacción interior con el éxito externo. El curso de retiro Espíritu de los Negocios de Findhorn transforma la experiencia del trabajo con el fin de aumentar la productividad. Algunos adeptos de la nueva era se adhieren a ella no sólo para ser más auténticos y espontáneos, sino también para enriquecerse mediante la magia, etc. Los cursos de formación de la nueva era
tienen también resonancias de ideas en cierto modo más humanistas que las extendidas en el mundo de los negocios, lo que hace que al hombre de negocios con la mentalidad empresarial le resulten más atractivos. Las ideas tienen que ver con el lugar de trabajo como un entorno de aprendizaje que humaniza el trabajo, humaniza al jefe, donde las personas son lo primero o se libera el potencial. Tal como las presentan, los formadores de la nueva era es probable que atraigan a los hombres de negocios que ya han participado de otros cursos de formación de corte humanista, laico, y que quieren dar un paso más interesados en su crecimiento personal, su felicidad y su entusiasmo, y al mismo tiempo en su productividad económica. Ver la obra de Gilas, citada. Así, está claro que las personas involucradas buscan realmente sabiduría y ecuanimidad en beneficio propio, pero ¿en qué medida las actividades en que participan les capacitan para trabajar por el bien común? Aparte de la cuestión de la motivación, todos estos fenómenos deben ser juzgados por sus frutos, y la pregunta que hay que plantearse es si promueven el yo o promueven la solidaridad, no solo con las ballenas, los árboles o personas de mentalidad similar, sino con el conjunto de la creación, incluyendo a la humanidad entera. Las peores consecuencias de toda filosofía del egoísmo, tanto si es adoptada por las instituciones como por amplios sectores sociales, son lo que el cardenal Joseph Ratzinger define un conjunto de estrategias para reducir el número de los que se sientan a comer en la mesa de la humanidad. Esto está tomado por el prefacio al libro de Michael Chuyans, L'Évangile face au désordre mondial, escrito por el cardenal Joseph Ratzinger y publicado en París en 1997. La cita está traducida del italiano Il nuovo disordine mondiale, Cinisello Bálsamo, del año 2000. Este es un criterio clave con el que se debe evaluar el impacto de cualquier filosofía o teoría. El cristianismo busca siempre medir los esfuerzos por su apertura al Creador y a las demás criaturas, un respeto firmemente basado en el amor. ¿Por qué ha crecido la nueva era con tanta rapidez y se ha difundido de manera tan eficaz? Por muchas objeciones y críticas que suscite, la nueva era es un intento de llevar calor a un mundo que muchos experimentan como desabrido o despiadado. Como reacción frente a la modernidad, opera casi siempre en el nivel de los sentimientos, instintos y emociones. La angustia ante un futuro apocalíptico de inestabilidad económica, incertidumbre política y cambios climáticos desempeña un papel importante en la búsqueda de una relación alternativa y decididamente optimista con el cosmos. Hay una búsqueda de plenitud y felicidad con frecuencia en un nivel explícitamente espiritual, pero es significativo que la nueva era haya gozado de un éxito enorme en una era que puede caracterizarse por la exaltación casi universal de la diversidad. La cultura occidental ha dado un paso más allá de la tolerancia, en el sentido de aceptar a regañadientes o soportar la idiosincrasia de personas o grupos minoritarios, a la erosión consciente del respeto a la normalidad. La normalidad se presenta como un concepto con connotaciones moralistas, vinculado necesariamente a normas absolutas. Para un número creciente de personas, las creencias o normas absolutas indican sólo la incapacidad de tolerar las ideas y convicciones de los demás. En este ambiente se han puesto de moda los estilos de vida alternativos. Ser diferente no solo es aceptable, sino positivamente bueno. Confirmar la obra Nuestra diversidad creativa, reporte de la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo de la UNESCO 1995, que ilustra la importancia que se confiere
a la celebración y promoción de la diversidad. Es esencial tener en cuenta que las personas se relacionan con la nueva era de maneras muy distintas y en grados diversos. En la mayoría de los casos no se trata realmente de una pertenencia a un grupo o movimiento. Tampoco hay una conciencia muy clara de los principios sobre los que se basa la nueva era. Aparentemente la mayoría de la gente se siente atraída por terapias o prácticas concretas sin conocimiento de los planteamientos de fondo que éstas conllevan. Otros no son más que consumidores ocasionales de productos que llevan a la etiqueta nueva era. Quienes utilizan la aromaterapia o escuchan música New Age, por ejemplo, suelen estar interesados por el efecto que tienen en su salud o bienestar. Tan solo una minoría profundiza en estos temas y trata de entender su significado teórico o místico, lo cual encaja perfectamente con los esquemas de las sociedades o de consumo en las que el ocio y el entretenimiento desempeñan un papel fundamental. El movimiento se ha adaptado perfectamente a las leyes del mercado y el hecho de que la nueva era se haya difundido tanto se debe en parte a que resulta una propuesta económica muy atractiva. La nueva era, al menos en algunas culturas, se presenta como una etiqueta para un producto creado, aplicando los principios de la mercadotecnia a un fenómeno religioso. Cita de Christoph Bochinger, New Age und moderne Religion, año 1994, especialmente el capítulo 3. Siempre habrá un modo de aprovecharse de las necesidades espirituales de la gente. Como muchos otros elementos de la economía contemporánea, la nueva era es un fenómeno global que se mantiene unido y se alimenta gracias a la información de los medios de comunicación de masas. Se puede discutir si fueron los medios de comunicación quienes crearon este fenómeno o no. Lo que está claro es que la literatura popular y las comunicaciones de masas garantizan una rápida difusión a escala universal de las nociones comunes defendidas por los creyentes y simpatizantes. Sin embargo, no es posible saber si esta difusión tan rápida de las ideas obedece al azar o bien a un proyecto deliberado, ya que se trata de comunidades muy poco rígidas. Al igual que sucede en las cibercomunidades creadas por Internet, este es un ámbito en el que las relaciones entre las personas pueden ser o muy impersonales o interpersonales solo en un sentido muy selectivo. La nueva era se ha hecho sumamente popular como un vago conjunto de creencias, terapias y prácticas, elegidas y combinadas con frecuencia según el propio gusto, independientemente de las incompatibilidades o incongruencias que implique. Por lo demás, es lo que cabe esperar de una cosmovisión conscientemente basada en el pensamiento intuitivo del lado derecho del cerebro. Precisamente por esto es tan importante descubrir y reconocer las características fundamentales de las ideas de la nueva era. Lo que ésta ofrece suele describirse sencillamente como algo espiritual, más que como perteneciente a una religión concreta. Sin embargo, los vínculos con algunas religiones orientales concretas son mucho más estrechos de lo que imaginan algunos consumidores. Naturalmente esto es importante para los grupos de oración en los que uno decide integrarse, pero es también un problema real en la gestión de un número creciente de empresas a cuyos empleados se les exige hacer meditación y adoptar técnicas de expansión mental como parte de la vida laboral. Valdría la pena añadir aún unas breves palabras sobre la promoción organizada de la nueva era como ideología, pero se trata de un asunto sumamente complejo. Frente a la nueva era, algunos grupos han reaccionado con acusaciones generalizadas de conspiración. Se les suele responder que estamos asistiendo a un cambio cultural espontáneo cuya trayectoria está en gran parte determinada por influjos que escapan al control humano. No obstante, basta señalar que la nueva era comparte con un buen número de grupos internacionalmente influyentes el objetivo de sustituir o trascender las religiones particulares para dejar espacio a una religión universal que unifique a la humanidad. Estrechamente relacionado con esto hay un esfuerzo concertado
por parte de muchas instituciones para inventar una ética global, un esquema ético que reflejaría la naturaleza global de la cultura, la economía y la política contemporánea. Aún más, la politización de las cuestiones ecológicas influye en todo el tema de la hipótesis Gaia o culto de la madre tierra.